Bueno, y llegamos silbando bajito esta última media hora, previa al fin de en donde relajamos y charlamos tranquilos, en un mano a mano que hoy vale por dos, porque estamos con las Danielas, le podemos decir. La doctora Daniela Sturzo y Daniela Balestase, bienvenidas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar, desde lo que integran ustedes, que es la unidad de Sibanor, vamos a hablar de una variante de las bariátricas. Exactamente. ¿No? Que tiene que ver con una función metabólica que se le encontró a estas cirugías, ¿no? Pero hablemos un poquito qué es un trastorno metabólico, qué es lo que nos está pasando, qué tan común es. Bien. Bueno, me gustaría por ahí presentar qué es Sibanor, porque por ahí hay gente que no sabe. Está bien, porque lo dimos por entendido. Sibanor es cirugía bariátrica del noroeste. Ahí está. Nosotros ya se van a hacer 20 años. Las bariátricas son esas operaciones que se hacen empezó con la obesidad, bariátrica, con obesidad mórbida. Bariátricas quiere decir, bariátricas viene de varos, peso, que es la cirugía o el tratamiento quirúrgico que se utiliza para tratar o controlar, no curar, la obesidad. Claro. ¿No? Sibanor empezó, ya van a ser 20 años, el año que viene. Bueno, el director es el doctor Fernando Tellería. Y decimos, ya que está, ¿dónde funciona? Sí, bueno, en Trinidad las cirugías se hacen en la Clínica Centro y... ya hace un montón. Somos un equipo multidisciplinario, se incorporó Daniela como diabetóloga, entonces más que nada queremos apuntar al tema de la cirugía metabólica que enfoca a los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que son insulino requirientes y muchas veces es muy difícil controlar la glucemia o controlar la enfermedad por medio de cambio de hábitos o medicación. Entonces se utiliza esta herramienta con muy buenos resultados. Bueno, pero tendríamos que definir un poquito qué es la diabetes tipo 2, ¿no? ¿Por dónde vamos? Claro. ¿Y qué es lo que se puede hacer, Daniela? ¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida? Bien. ¿Es la diabetes un camino de ida o tiene variantes o tiene mejoras? Bien, bueno, existen distintos tipos de diabetes, como para introducir un poco, tenemos la diabetes tipo 1 y otros tipos de diabetes autoinmune que no entrarían en este tipo de tratamiento, tenemos la diabetes gestacional, que es la de las pacientes embarazadas, que tampoco entraría en este tipo de tratamiento, y después tenemos la diabetes tipo 2, que es la que hoy en día nosotros vemos en la mayoría de los pacientes. Como para explicar un poquito lo que es la diabetes, nosotros tenemos una glándula en el organismo que se llama páncreas. El páncreas se encarga de liberar distintas hormonas que intervienen en todo lo que es el metabolismo y la absorción de los distintos nutrientes que nosotros ingerimos. Esta glándula libera una hormona específicamente que se llama insulina, porque por ahí la gente lo escucha mucho pero no sabe bien qué es lo que hace la insulina. Sabemos mucho de la insulina, pero no sabemos qué es lo que pasa con ella. Exactamente. Sí. La insulina es una hormona que, entre otros de los trabajos que tiene, como para explicarlo sencillamente, se encarga de absorber el azúcar que nosotros ingerimos con los alimentos, ¿sí? Y ese azúcar lo termina transformando en energía para que el organismo pueda llevar a cabo sus actividades, sus funciones vitales. ¿Sí? Azúcar que no es solamente azúcar de la dulce, sino que hay un montón de azúcares que ingerimos. Nosotros los llamamos hidratos de carbono en realidad, pero bueno, por ahí es como para entenderlo un poco más sencillamente. Son hidratos de carbono, todos los alimentos que comemos. ¿Qué tan común es hoy en día este tipo de trastorno metabólico, el de la diabetes? Es muy frecuente. Porque los alimentos que estamos consumiendo hoy en día están muy modificados y me imagino que también modifican nuestro metabolismo. Exactamente. En realidad es súper frecuente. Nosotros tenemos muchísimos pacientes con diabetes o con prediabetes, que es como un estadio previo en realidad, en donde ya hay modificaciones en la liberación o en la acción de la insulina que secreta el páncreas y que a la larga puede terminar en una diabetes, una prediabetes, si no tomamos las conductas a tiempo. Y bueno, es un trastorno crónico, digamos, la diabetes, en donde el paciente convive a lo largo de su vida, tiene ciertas complicaciones que no todos los pacientes terminan sí o sí con estas complicaciones si tienen un buen control metabólico. ¿Sí?
Esto se hace a través de distintos caminos. El tratamiento principal que nosotros siempre hacemos hincapié es los cambios en el estilo de vida. Eso es tanto para los pacientes diabéticos como prediabéticos, que son básicamente la actividad física. Hoy en día hay mucho sedentarismo. Claro. La mayoría de las personas no llegan a los 150 minutos de actividad física semanal, que es muy más poco. o menos serían 3 veces por semana hacer una actividad física. Claro. Una caminata, por ejemplo. Moderada, ¿sí? Y bueno, entonces se hace hincapié en que con los cambios en el estilo de vida, que sería la actividad física, y los cambios en los hábitos alimentarios, una alimentación saludable, no tanto consumo de ultraprocesados, de comidas rápidas, saber un poco más qué es lo que comemos e interesarnos, bueno, con ese tratamiento es la base, ¿sí? Si no, después hay un estadio farmacológico también, ¿no? Digamos que es el tratamiento es ese. Lo demás, todo lo demás, la cirugía metabólica, la medicación, son herramientas para poder sostener ese cambio de hábito. Pero por más que uno haga una cirugía bariátrica o tome la medicación que tome, si no se logra sostener ese cambio de hábito, es lo mismo que la nada. Claro. Y en realidad el trastorno que existe con respecto a esa insulinoresistencia ya se ve desde la infancia. Toda persona, porque una cosa es la realidad física y otra cosa son los análisis, ¿no? O sea, no tenemos que esperar a que una insulinemia suba o una glucemia esté en el límite, sino tratar de buscar valores óptimos. Cualquier persona, y chico, niño, ¿no?, que tenga sobrepeso o obesidad, seguro va a tener insulinoresistencia, ¿no? Claro. Ya cuando uno ve el paciente pasar por la puerta se da cuenta, sin necesidad de constatarlo con un análisis. Claro. Entonces, si ese paciente no se le indica que tiene que realizar cambio de hábitos o no se le explica que ese hiperinsulinismo va a causarle un montón de otros problemas, especialmente de inflamación, la aterosclerosis tiene que ver con la inflamación más que con el colesterol, ¿sí? Entonces, si no se indica todo eso, por más que se aborde una cirugía, que es muy efectiva, no vamos a llegar a ningún puerto. Bien. Ahora ya estamos, o sea, nos situamos en diabetes y vamos a la diabetes tipo 2. Bien. ¿No? Vamos a la diabetes tipo 2 cuando ya se hizo todo y que ya está brava, el paciente tiene la cosa ya está brava, un control metabólico y una estadía donde acá sí la cirugía metabólica sería súper útil. Claro, porque en realidad el llegar a tiempo es importantísimo porque la diabetes siempre se la ha definido como la enfermedad de las enfermedades, ¿no? O sea, nos vienen un montón de cosas con esta herramienta. Claro, sí. Está asociada a muchas otras cosas. Los pacientes habitualmente que nosotros vemos que son diabéticos, además suelen tener sobrepeso, obesidad, suelen tener hipertensión arterial y, como decía Daniela, dislipemia, como nosotros le decimos, a el colesterol o los triglicéridos altos. Pero hay muchos otros problemas que pueden tener problemas cardiovasculares, son pacientes más propensos a tener infartos, a tener ACV, problemas respiratorios, esos típicos ronquidos que a veces hacen como una apnea. Bueno, todos esos problemas traen a la larga complicaciones, problemas oftalmológicos, nefrológicos. Muchos pacientes terminan en diálisis. Estamos hablando de algo realmente bravo. No, por supuesto. A ver, que no es más que la evolución natural de una situación patológica que empieza en la infancia. Claro. O sea, nos empezamos a intoxicar enfermedades desde que nacemos. Entonces, cuanto antes uno prevenga con información, explicando cómo es la manera de comer o explicando por qué uno se enferma, no va a pasar. Cortamos esa evolución natural. Bueno, ahora, cuando estamos al tope, sí, claro, existen herramientas para poder controlarlo, como la cirugía metabólica. Bien, ¿no? y vamos a Dani. eso. Claro, Dani, contame un poco, lo decíamos al principio, ¿qué tiene o qué aplicación específica tiene lo que es la cirugía metabólica en referencia de lo que es la cirugía bariátrica, que es la madre de esta cirugía? Bien. ¿No? La característica principalmente es que se aplica en pacientes obesos, pero que tienen diabetes, ¿sí? Perdón, a veces no, porque se clasifican según el índice de masa corporal, pero hay pacientes que no tienen tanto sobrepeso, índice de masa corporal es una cuenta que se hace el peso y la estatura.
¿no? La obesidad, cuando hay indicación de cirugía bariátrica, es más de 40. Pero hay pacientes de menos de entre 30 y 35 con obesidades leves que son pasibles de cirugía bariátrica. Ahí está. Entonces no es necesaria una obesidad tan marcada. Existen los obesos flacos, ¿no? Que tienen trastornos metabólicos a pesar de no tener tener un exceso de peso tan marcado. Bien. Entonces, ya tenemos esa condición. Bien. ¿Qué es lo que te lleva a decir, bueno, sí, hay que hacer una cirugía bariátrica o podría optarse por esta cirugía metabólica? Bien. Bueno, principalmente que el paciente sea diabético, obeso, que son las dos características que nombramos previamente, y aparte tenemos un paciente en el que se iniciaron otros tratamientos en principio, que son los cambios en el estilo de vida, farmacológicos, muchas veces incluso utilizando insulina, y así todo no logran controlar lo que es su diabetes. Entonces ahí es donde se plantea si este paciente tendría beneficios con la cirugía metabólica. Y la realidad es que la mayoría o muchas veces los pacientes sí presentan, digamos, estos beneficios. Obviamente que nosotros evaluamos al paciente con un equipo multidisciplinario, como lo dijimos previamente, hay salud mental, psiquiatras, nutricionistas, cirujanos, cardiólogos. Se hace toda una evaluación para ver si el paciente está en condiciones de ingresar, pero los criterios básicos serían esos, o sea, pacientes con esas características que no han logrado controlar su patología. Cirugía metabólica, llegamos al momento de la cirugía o al previo a la cirugía, decir, bueno, este paciente es para cirugía, o lo decide el paciente, Daniela, como decía, ¿no? Sí, es sumamente importante. Ustedes pueden recomendar, pero... Sí, bueno, el médico acompaña, ayuda, aconseja, pero en esto la gran decisión y compromiso lo tiene que tener el paciente, ¿no? Y una buena decisión también se tiene que basar en información, por eso tiene que saber, siempre hablando de estadísticas, ¿no? Porque cada paciente es muy individual y es un mundo, pero saber que va a tener un gran periodo de adaptación, que tiene una gran preparación, porque esto es una cirugía programada, tiene que llegar el paciente bien preparado, compensado, habiendo establecido ya por lo menos un tiempo de cambio de hábitos. Y así todo no es fácil, porque hay un componente emocional muy importante. Todos sabemos que el consumo de hidratos de carbono es adictivo, romper con esa adicción que no, o sea, tampoco es culpa del paciente, ¿no? Son situaciones metabólicas que tienen que ver, es multifactorial, tiene que ver el estrés, tiene que ver un componente metabólico, un componente emocional, tiene que ver un componente genético también, pero todo eso se puede modificar con los cambios de hábitos o eventualmente con la cirugía también. Y ahí cierra perfecto esto del equipo interdisciplinario que va viendo toda esta multicausalidad, ¿no? Sí, lo que no dijimos anteriormente es que también es muy importante que el paciente justamente decida, porque tiene que ser un paciente adherente a todo lo que se hace previamente, como dice Daniela, y después también adherente y que esté comprometido con los controles posteriores y con lo que hay que hacer después, porque no es tipo, me opero y se acabó. Claro. Hay que hacer algunos controles, hay que seguir, digamos, con un cierto estilo de vida, digamos, que nos acompañe a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Y en qué consiste la cirugía? Hoy en día lo que se utiliza es el bypass gástrico. Es la cirugía más utilizada en los pacientes con diabetes, que consta de reducir el tamaño del estómago. De esta forma, reducimos la cantidad de alimento que ingresa con el consecuente descenso de peso, y además se genera por la misma cirugía una modificación en todo lo que es hormonal y otros factores que intervienen en la absorción y el metabolismo de los nutrientes, y de esta forma se logra disminuir la insulinoresistencia o aumentar la insulinosensibilidad y mejorar todos los otros parámetros de los que venimos hablando. No sé, Dani, si vos querés aportar algo. No, al modificar la anatomía del aparato digestivo se generan mecanismos hormonales, como por ejemplo la disminución de la grelina, que es una hormona o una sustancia que se produce en el estómago que genera apetito. Eso se llama hormona orexígena, que genera hambre. Entonces, al disminuir
también genera menos ganas de comer. Pero uno no come siempre por hambre, ¿no? Entonces tenemos que saber que son herramientas para poder sostener cambios de hábitos, pero que no son 100% eficientes, sino que son una gran ayuda, pero que, bueno, requiere todo este control posterior. Y en la casuística, ¿qué es lo que han notado después de estas cirugías metabólicas en resultados? Me imagino que tendrán casos excelentes, casos más o menos. Si uno en la casuística o en estadísticas se puede decir que el control de la obesidad o en este caso de la diabetes tipo 2, con cambio de hábitos es muy difícil, ¿no? Es muy difícil inculcar y sostener a largo plazo. Ahora, con la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica, esa estadística mejoró muchísimo, de un 5, un 10% a un 65, 70%, ¿no? No se puede decir ni éxito ni fracaso, de control a largo plazo. ¿Y lleva mucho tiempo de recuperación después de la cirugía? ¿Cómo es el tema de la reinserción laboral, de la vida normal, entre comillas? Bueno, yo me río porque el doctor Tellería a la semana los manda a trabajar a los pacientes, bueno. Pero bueno, eso también es muy individual. Es una cirugía que se hace por laparoscopía, por eso la recuperación es rápida. Es más rápida, depende del paciente también. Pero también depende la recuperación de la preparación previa. O sea, que si un paciente está bien preparado, bien concientizado de lo que va a hacer, la preparación va a ser, la recuperación va a ser más rápida. Pero también depende de cada por ejemplo, umbral de dolor. Una de las cosas que se hace antes de la cirugía es el descenso de peso, por ejemplo, el acompañamiento nutricional, entre otras cosas, porque está demostrado que entre un descenso de peso de un 5 o un 10% previo a la cirugía, reduce también todo lo que es la hipertensión, los valores de colesterol, triglicéridos, mejora la sensibilidad a la insulina y los pacientes tienen mejores resultados intraquirófano y posterior. También en parte de esto que hablaba Dani, de los resultados, es que también va a depender mucha parte del paciente, o sea, de lo que ponga después, digamos, porque la cirugía es como una parte mecánica que uno hace de tratamiento, pero obviamente que el compromiso, por eso hacemos tanto hincapié en eso, el compromiso que tenga el paciente después va a ser súper importante. Como decía Dani, si un paciente se opera y después no hace nada de lo que tiene indicado, no sigue con las conductas saludables, digamos, es muy probable que no sea lo suficientemente como bueno que uno quisiera, digamos. Claro, ¿no? Aparte los casos de obesidad, lo hablábamos fuera de micrófono, hay un componente que es adictivo y es tratable, y no se trata de comida, se trata de ansiedad o un cúmulo de cosas que genera el ingerir lo que nos hace mal, lo que es veneno. Factores folclóricos, socioculturales, económicos, genéticos, de un montón de factores. Otra cosa importante es que en la cirugía hay una alteración en la anatomía del aparato digestivo. Entonces, eso también puede generar consecuencias nutricionales negativas. O sea, por algo está el estómago y por algo está la acidez del estómago. Entonces, si un paciente después no se controla, por ejemplo, el caso de la vitamina B12, donde se necesita el factor intrínseco que se produce en el estómago para absorber la vitamina B12, que genera, entre otras cosas, glóbulos rojos y es neurotrófica, etcétera, puede haber carencias nutricionales. Por eso es sumamente importante que el paciente tenga conciencia de que tiene que hacer controles postoperatorio. Y a veces hay que suplementar vitaminas, ¿no? Sí, calcio también. Por supuesto, claro. Hierro. Entonces me dice, no, todo dependerá del paciente, pero bueno, se genera una alteración. Es más, se llama una técnica malabsortiva, inclusive. Exacto. O sea, lo que se genera es como esta malabsorción. O sea, reducir la absorción de... Sí, bypass es saltear. O sea, saltea parte del intestino, duodeno y yeyuno, y ahí disminuye la absorción de muchos nutrientes. Entonces, bueno, mire, nos voló la media hora. Como de fábrica, digamos. La verdad que sí. Digo que voló la media hora, ya estamos, pero la gente nos está preguntando ¿dónde atienden? Cuénteme las dos. Bueno, Consultorios Trinidad. Sí, googlean. En los consultorios de la Trinidad es la Valle 73. La Valle 73. Acá en Junín. Bueno.
ahí está todo el equipo de Sibanor. Bien, ok. Y cualquiera de nosotros. Y les consulto otra. ¿Esto lo cubre una obra social? ¿Entra dentro del PMO? Bueno, la cirugía bariátrica debería. Debería. Y la verdad que sería, la cirugía metabólica no sé si está contemplada dentro del PMO, pero sería mucho más ahorrativo que cubrir todas las complicaciones que puede producir un paciente, sí, cualquier insulina, los fármacos, etcétera, y tratar las consecuencias de la diabetes, ¿no? Que en general son pacientes con internaciones en terapia intensiva, angioplastias, a veces cirugías importantes. Claro, o sea, eso es mucho más caro, o sea, que debería. Sí. Pero bueno, es una lucha eso. Un gustazo. Dejamos para la próxima, nos quedan un montón de temas. Bueno. Nos quedan un montón de temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias. Muchas gracias a